llega el licenciado Raúl Mercau. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto Bien, escucharte. siempre lo recibimos a Raúl con una música destacada, como si hiciera una entrada triunfal a la radio. Claro, lo de destacado, yo tendría que ser tacado, digamos, con taco, ¿cierto? Pero bueno, Siempre se entiende. usted se ríe de sus propias condiciones y esa es una característica de sentido del humor bien interesante, me parece a mí. Las De los hombres, personas que pueden reírse de sí mismas. de los grandes hombres, diría el... Sí, porque no todos tienen buen sentido del humor y aprecian su propia realidad y se pueden reír también, ¿no? La pueden tratar con alegría, con cierta picardía. Así que me parece un rasgo destacable. Bueno, muchas gracias. Sí, yo hace un tiempo que me he dado cuenta que sí, que soy petizo. Este, me costó asumirlo, pero bueno. Claro. Sí, en cambio yo jamás me veo como pelado y panzón, ¿vio? Siempre me veo rubio, de ojos celestes y Claro. esbelto. Yo de todos modos creo que ya lo he comentado. He ido a la farmacia a pesarme, Y ¿cierto? Veo la tablita esa entre peso y estatura y no estoy gordo, sino que estoy petizo. no le da el piné, como decían en la colimba. Exactamente. Bueno, bueno. Bueno, Bueno, hablemos de economía porque está pesada la pista, dijo mi abuela, ¿eh? Sí, además por un tema que precisamente antes de que ingresara Raúl Mercau señalaba Pablo Molina y que tiene que ver con el aumento del precio de la carne. claro, exacto. Exacto, sí, como dicen, el espíritu a la verdad está dispuesto, más la carne es débil, Sí, ¿cierto? sí, En este caso, la carne es cara, ¿sí? claro. Bueno, esto tiene que ver con dos hechos muy importantes esta semana, uno es la publicación ayer del índice de precios, que dio 3,5% a nivel nacional, y a nivel provincial dio 3,4%, es decir, muy parecido los valores, pero bueno, por encima de lo que se especulaba o se pensaba que podía ser en este mes, que se calculaba que podría ser un 3%, es decir, no muy baja, pero estuvo por encima de lo esperado. En el acumulado interanual, es decir, en los últimos 12 meses, hemos pasado el 50%, el 52,1% en el promedio de todas las provincias argentinas y el 54,1% en la provincia de Mendoza. Es decir, hemos tenido, si bien una inflación casi similar o un poquito más baja que la nacional, pero en el acumulado anual estamos por encima y en los últimos 12 meses estamos por encima. ¿Cuáles son las principales causas, por lo menos del promedio nacional? Bueno, sobre todo el aumento de prendas de vestir y calzado y salud, que son los que más subieron prendas de vestir y calzado o indumentaria, como se llama en Mendoza, subió un 5,1%, ¿sí? En el caso de la provincia de Mendoza, subió un 6,5%. Es decir, evidentemente se trata de el aumento de un precio estacional que tiene que ver con el cambio de temporada. Y los otros dos sectores que subieron mucho fueron restaurantes y hoteles y recreación y cultura a nivel nacional, que tiene que ver justamente con este aumento de la actividad. En Mendoza, esparcimiento, que podría captar este dato, subió un 1,9%, es decir, por debajo de nivel nacional, quizás porque ya venía la actividad turística desarrollándose un poquito más intensamente, por lo tanto no ha impactado. ¿Cómo podemos analizar la evolución de los números de la inflación, por lo menos en el promedio de las provincias? 3,5%, los estacionales por encima del 8%, lo cual da cuenta de esto del 8,1% fue, donde, como decíamos recién, prendas de vestir, verduras,
legumbres, frutas, son los que subieron más. Y en el otro extremo, los precios regulados, que subieron un 1,9%, sobre todo por los gastos de prepaga, que si no hubiera estado este gasto de los prepagas por el comportamiento que están teniendo las tarifas y todo esto, que son precios regulados a nivel nacional, probablemente hubiera sido mucho menos. Y la inflación núcleo, que es como la verdadera inflación, ¿cierto? La inflación que no está ni intervenida y que no tiene que ver con demandas particulares o producciones particulares según los meses del año, fue el 3,2%. Ahora, ¿por qué tenemos esta inflación? ¿Cierto? Bueno, obviamente hay distintas razones, pero si recurriéramos a la vieja ecuación, ¿cierto?, de Cambridge, la ecuación monetaria, podemos decir que la inflación a largo plazo está explicada por la diferencia entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Es decir, se explica principalmente por cuánto aumenta la cantidad de dinero, tanto en billetes y moneda o como los depósitos que tengan las personas, restado lo que la gente demanda de dinero principalmente para transacciones. Veamos cómo se comportó esta variable en los últimos 12 meses, ¿cierto? La cantidad de dinero aumentó en los últimos 12 meses un 45%. Y la economía ha estado creciendo, ¿cierto? Se pronostica que va a crecer este año un 8%, ¿sí? Tengamos en cuenta al menos los primeros meses del año. Hay información del Banco Central hasta el mes de agosto. La cantidad de dinero, en los últimos 12 meses, voy a corregir los datos, en los últimos 12 meses la cantidad de dinero aumentó un 56%, ¿sí? Si nosotros le restamos lo que va a crecer la economía, que va a ser un 8%, podríamos decir que la inflación monetaria proyectada es del 52%, ¿cierto? Que es el acumulado en estos años. Quiere decir que hay una diferencia entre la cantidad de dinero, la cantidad que demanda la economía, y otra parte podría estar explicada por lo que la gente no quiere tener en su bolsillo. Es decir, no solamente hay que tener en cuenta la demanda, sino aquello que la gente se desprende, y tiene que ver con el otro hecho que ocurrió esta semana, que es la demanda de dólares sobre todo en el mercado informal, y que llegó a tener un récord importante. Entonces, para poder resumir, la inflación está en valores muy altos. Si uno piensa combatir la inflación en el largo plazo, tendría que enfocarse en tres cuestiones importantes. La primera tiene que ver con las causas por las cuales se emite dinero, que es básicamente el déficit fiscal. Es algo que el gobierno, y hay dos hechos importantes que vienen hacia adelante que podrían encauzar eso, no de manera brusca, sino de una manera ordenada, como creemos que pretende el gobierno nacional y principalmente su ministro de Economía, que es a través de la aprobación del presupuesto. Y la segunda tiene que ver con las negociaciones con el Fondo Monetario, que todo hace prever que antes de marzo podremos tener un acuerdo. Quiere decir, y si este acuerdo es un acuerdo que no sea perjudicial para la Argentina, que no sea imposible de cumplir, ¿cierto? Porque esa es la situación que está peleando el gobierno nacional, podría ordenar las cuentas. Es decir, aquello que tiene que ver con el aumento de la cantidad de dinero podría ordenarse, vuelvo a insistir, no de manera abrupta, sino de una manera escalonada. ¿Qué pasa con la demanda? Bueno, la demanda tiene dos componentes. Una tiene que ver con la demanda por transacciones, que se llama técnicamente, y tiene que ver básicamente con el crecimiento de la economía. La economía se proyecta, como decíamos recién, que va a crecer por encima del 8% este año. Las proyecciones del Banco Central
o de los encuestados hablan que el año que viene la economía no crecería tanto. Raúl, le pido que por favor que, repita el concepto, porque preguntábamos esto de por qué pudo ser este aumento en el precio de la carne cuando hemos visto que en general los precios en esta última etapa se han venido manteniendo. Claro, básicamente yo entiendo que hay un problema de oferta en el mercado de la carne. Seguramente hay un componente de demanda, pero también hay un componente de estructura del mercado, ¿cierto? Es decir, cómo los formadores de precios, en una situación de especulación e incertidumbre, pueden estar influyendo en la situación de la carne. Lo que es real es que, como decía recién, ha tenido un comportamiento que ha terminado influyendo de manera significativa en el índice de precios. Bien, muchas gracias. Clarísimo. Bueno, esperemos que se resuelvan algunos temas. Este tema del fondo, en realidad, si es imposible el pago, en realidad el más perjudicado va a ser el fondo, el FMI, ¿no? Porque cuando el acreedor no puede soportar justamente el pago de su deuda, también el perjudicado es aquel acreedor. Y todo da a pensar en que va a haber algún acuerdo razonable que no asfixie las posibilidades que tiene Argentina para seguir produciendo y para crecer el año próximo como está previsto, y de esa manera ir afrontando al menos los pagos parciales, porque el pago previsto que tenía para este año y para el año que viene eran ya impagables, ¿no, Raúl? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que lograr un acuerdo con el fondo, con ese título solamente, no garantiza la estabilidad económica. Es decir, el acuerdo tiene que ser un buen acuerdo. Pensemos nomás en el acuerdo que hizo el gobierno anterior, que implicó disparar el endeudamiento, pensemos que el fondo prometió 55.000 millones de dólares, de los cuales Argentina solo aceptó 44, ¿cierto? Sobre todo este gobierno no quiso recibir los fondos restantes. Es decir, era un acuerdo que en su momento todos sabíamos, todos los especialistas, no importa de qué color político tuvieran que ver, sabíamos que era incumplible. Es decir, tener un endeudamiento como el que se pactó de 55.000 millones y pagadero prácticamente en su totalidad en 3 años, dada la situación de la Argentina, era imposible. Por lo tanto, esto que nosotros hablamos que es clave en un acuerdo con el fondo, no basta solo con el título, sino que hay que ver la letra chica. Y en esto creo que tanto el fondo como, en este caso, los negociadores de la Argentina, saben que no pueden firmar un acuerdo que sea impagable y que genere condiciones de estabilidad política y social que también lo hagan inviable. Es decir, es una situación bastante compleja para ambas partes, como decía recién Ariel. Es decir, una situación donde el fondo llegue a un acuerdo de facilidades extendidas y termina siendo incumplible, tanto desde el punto de vista financiero como desde política o socialmente, el fondo sabe que va a entrar en una situación bastante compleja. Y recordemos que fue uno de los préstamos más grandes o de las operaciones más grandes que ha tenido el fondo en los últimos tiempos, por lo tanto creo que compromete de manera significativa. Bueno, según dijeron, era no uno, sino el préstamo más importante que habían otorgado en la historia del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Hay una consulta, Raúl, si nos permite, Héctor. Sí, tengo un mensaje, pero como hace algunos minutos que ha llegado, recién lo queremos hacer participar a Miguel de Chácaras, que siempre nos escribe también aquí al programa, que dice lo siguiente: buenos días, muchas gracias, un saludo muy grande para el equipo y que pasen un muy buen fin de semana. Qué alegría seguir este derrotero democrático, sea cual sea el resultado, de que sea el pueblo el que decida quiénes quieren que sean sus legisladores. Un cariño grande, un saludo, Miguel de Chácaras. Ah, bueno, muchas gracias, Miguel. Y bueno, un vecino. Gracias. Sí, sí. Sí. Y muchas gracias a Raúl Mercau, que como siempre
nos ilustra, despeja nuestras dudas y nos indica por dónde es el camino. Muchas gracias, Raúl. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Raúl. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene.